Muy buenos días, muy buenos días. No tengo la voz del pastor para buenos días, ¿no? El pastor viene siempre en las mañanas y nos despierta a todos. Una voz un poco nasal, pero bueno, espero que les dé los buenos días, que estemos aquí, que el Señor nos ha permitido venir en esta mañana a escuchar su palabra. Y vamos a empezar el mensaje de esta mañana. El tema, como dijo Fanny, está basado en los dos cimientos que lo vemos en Mateo. Y le puse un título como una casa segura, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. Este pasaje también lo podemos encontrar en Mateo del capítulo 7, del versículos 24 a 28. Vamos a leer ahora el pasaje que está en Lucas 6, 46 al 49. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante, el que no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, y contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Sí conocen ese pasaje, ¿verdad? Voy a poner mi cronómetro para no extenderme demasiado. Hace unos domingos, en la escuela dominical, tocamos la lección justamente sobre este pasaje de la Biblia, sobre construir una casa en la roca o en la arena. Cuando le daba la lección a los niños, era como que quería explicarles más y más, pero veía sus rostros cada vez me entendían menos. Cada vez me entendían menos. Quería explicarles más y cada vez me entendían menos. Este es un tema que se enseña mucho a todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más grandes, y que realmente tiene un gran valor en la vida espiritual de todo cristiano. A veces, al ser tanto tocado en las escuelas dominicales, como adultos creemos que ya no debemos meditar sobre estos textos, ¿no? Pero realmente tienen unas bases muy importantes para nuestra vida. Y no sé si les pasa a ustedes, pero como yo crecí toda mi vida en la escuela dominical, cuando yo apenas escucho esta lección, esta historia, se me viene esta imagen, ¿no? No sé si les pasa a ustedes también. Automáticamente es una casita sobre una roca. Y así, con dibujitos y que he ido aprendiendo en mi niñez. Y claro, sabemos que la casa somos nosotros y que la roca es Cristo, ¿verdad? Y listo, ya está. Lección aprendida. Es así. Ese es Cristo y nosotros somos la casa. Así se lo explico yo a los niños y así lo entienden muy bien. Pero yo me quedé pensando y decía, oye, pero si viene el viento, esa casa igual se va a caer. Si viene el río y llega hasta donde está la casa, igual se va a caer esa casa. Y empecé a pensar, esa imagen, me ha engañado esa imagen toda mi vida. Sabemos que Jesús es la piedra. En Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Clarísimo, Jesucristo es nuestra roca, Él es la piedra donde debemos fundar nuestras vidas. Y está claro que como maestros de niños, como padres, debemos enseñarle a los niños estas verdades en una manera sencilla, en una manera simple y que lo puedan entender fácilmente, ¿verdad? Es por eso esa imagen de la casita con la roca. Pero es necesario que nosotros, como padres,
como maestros, no nos conformemos con esa simple ilustración. En nuestras vidas debemos profundizar más. Nosotros hemos ido creciendo y nos es necesario ir más allá. Necesitamos un alimento más sólido y ya no una leche para niños, como dice la palabra en Hebreos 5, de 3 al 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros nos hemos ido ejercitando, ya no nos convence simplemente esa figurita de la piedra con la casita, sino debemos ir más allá. El pasaje es más profundo y exactamente esa palabra, profundo, es la clave, porque debemos profundizar, cavar, llegar hasta la roca y empezar a edificar desde esa base que es Jesús. Vamos a ver la siguiente imagen. Esta imagen es una de las poquísimas que encontré en el internet sobre, ¿no ven? Sobre realmente lo que quiere decir esta historia. Esta historia dice que cavó. Vimos en Lucas el que cava y pone los cimientos, ¿no? Y la roca está abajo, como se ve en esa figurita. La roca está abajo. No es que tú vas a construir sobre la roca, sino tú cavas y vas hacia la roca. La otra casa está sobre la arena, sobre la superficie nada más. Pero esa diferencia, justo pasaba por mi casa, están haciendo construcciones y es increíble todo el tiempo y toda la energía que emplean en poner solamente los cimientos, ¿no? Vamos a leer nuevamente el pasaje de Lucas. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En esta mañana vamos a ver como unas bases para poner los cimientos, ¿okay? Unas bases para poner los cimientos de nuestra casa. Si es que aún no lo hemos hecho, que creo que sí lo tenemos, pero vamos a repasarlas. La primera base para eso es oír la voz de Dios, como primer punto, oír la voz de Dios. El versículo 46 de este capítulo 6 dice, le decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice. Así empieza Jesús. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En el 46. Vamos a Él y oímos su palabra en el 47. Los que vienen y oyen, los que oyen y vienen. La comparación aquí es clara. Vemos dos clases de personas. Los que decimos, sí, Señor, 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 pero no hacemos lo que Él dice, porque no lo oímos. Y los que sí decimos, Señor, Señor, lo seguimos y oímos y hacemos. Hay una diferencia ahí. Siempre la palabra nos revela en qué condición nos encontramos. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos dice esto y yo puedo decir, sí, yo soy uno de estos o soy uno de aquellos. Soy este o este. Y nuevamente volvemos a los textos que ya hemos leído muchas veces. En Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, sí, Jesús se está refiriendo que los que están haciendo, los que están construyendo sus cimientos son sus ovejas, porque están oyendo su voz y están haciendo lo que Él dice. Esto es clave porque es necesario que nosotros reconozcamos su voz para poder aplicar lo que realmente Él dice. Si estamos escuchando otras voces, no vamos a saber cuál es la voz de Dios.
Y lo interesante es que realmente Dios no nos habla solamente hoy, los domingos, o los miércoles de verdades fundamentales. La palabra de Dios está todos los días, a todas las horas, a todo tiempo. El tema es que nosotros somos los que no queremos escuchar o no hablamos con Él. Pero Él siempre nos habla. Y cuando dejamos de hablar con Dios, cuando dejamos de oír su voz, perdemos la claridad de cuál es su verdadera voz. ¿Es realmente Dios el que me está diciendo esto? Porque es que hace tiempo que no hablo con Él. No sé si es lo que me dice Él. Y ya no sé bien lo que me está diciendo. Yo simplemente me pongo a pensar que si yo no hablo con Claudia una semana, solamente pensar sin hablar con Claudia una semana, pero hablar nada, no dirigirnos la palabra, cuando yo la vuelva a hablar va a ser raro, va a ser extraño. Cada vez mi relación con ella se puede deteriorar. Si no hablo con mis hijos un día, ellos después no reconocen la voz de su padre con el tiempo, ¿verdad? Eso puede suceder. Si nosotros dejamos de escuchar a Dios constantemente, de oír su voz, de hablar también con Él, perdemos esa sensibilidad. A mí siempre me ha encantado cómo realmente... ¿Ustedes han visto cómo las ovejas acuden al llamado de su pastor? ¿Lo han visto alguna vez? Y lo lindo acá en Suiza es que todas tienen su campanita, ¿no? Entonces, aparte de escuchar, suenan todas clink, 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 y vienen todas corriendo al llamado del pastor. Y acá empiezan a hacer el yodel y empiezan a llamar a las ovejas y es todo una experiencia muy linda. Y no sé, ya se los he contado antes, creo, que yo también una vez me puse a tratar de llamar, a imitar la voz y ninguna se movía, ni me miraban, seguían comiendo. Y yo todo avergonzado, como, ¿y estas qué les pasa, no? Yo había traído comida para darles y empiezo a llamar igual y no venía ninguna. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces, como ovejas de su rebaño que somos, que oímos su voz, ¿cuántos conocemos a qué se está refiriendo Jesús en Mateo 7:24? Vamos a ir a Mateo 7:24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué palabras? ¿A qué palabras se está refiriendo Jesús? Deberíamos saberlas. Nosotros, como sus ovejas, deberíamos saber, como mínimo, las pocas palabras que Jesús en vida dijo. ¿No? Entonces, si yo soy su oveja, si yo soy su siervo, cuando Él me dice... El que oye estas palabras, yo digo, sí, sé a qué palabras te está refiriendo, Señor, porque te he oído. ¿Cómo no voy a conocerlas? Tengo que saberlas. Amén. Si oímos su voz, debemos saber que a qué palabras se refiere. El mensaje de los 2 cimientos que estamos viendo ahora es el final, es el último pasaje del Sermón del Monte, que es el sermón que Jesús dio, ¿no? a las multitudes y a sus discípulos. En todo este sermón, voy a resumirles algunos de los títulos que hay, algunas de las enseñanzas que Jesús dio. Él empieza con las bienaventuranzas. Eso conocemos, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Y seguro que si se las digo, se recuerdan. La sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal perdiera su sabor, lo conocemos. La luz del mundo. Jesús y la ley. Jesús y la ira. Estos solamente son 1, 2, 3, 4, 5 títulos. ¿De cuántos en total? 22, porque está viendo las diapositivas. Son en total 22 lecciones muy breves que Jesús daba. Bienaventurados, ¿no? La sal de la tierra, la luz del mundo. Y así, y Jesús de su boca, con su voz, iba dándonos lecciones para nosotros. Son 22 títulos, 22 lecciones. Y yo lo puse ahora como 22 materiales para unos cimientos sólidos. Está ahí la roca, está el concreto, está el agua, está todo lo que necesitamos para tener unos cimientos sólidos. Y esto nos lleva a un siguiente paso, ¿no? Entonces hemos oído su voz,
Como sus ovejas, oímos, hemos leído todo lo que Él nos ha dicho, lo hemos escuchado, lo hemos leído, y entonces ahora nos lleva al siguiente paso, que es obedecer, que es seguir, que es esforzarnos. El pasaje nos dice, que hemos visto en Lucas, el que viene a mí y oye estas palabras y las hace, el que viene a mí y oye estas palabras y las hace. ¿Qué cosa aquí? Hay un movimiento, hay un trabajo, el de venir. No es que Jesús va y te lleva y te carga y te lleva, no, el que viene a mí. Construir cualquier casa requiere de todas estas cosas. No sé si aquí alguien alguna vez haya construido su propia casa, pero realmente requiere de mucho esfuerzo. Uno debe sacrificar mucho para poder construir su propia casa. Y pueden pasar años en que uno está revisando los mejores planos, viendo los materiales, evaluando los costos, viendo el terreno, dónde construir, porque tú estás pensando que ibas a pasar muchos años de tu vida, si no son todos los años de tu vida. Y no queremos invertir nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro sacrificio en un lugar que al final no nos va a gustar, o que peor aún no vamos a poder terminar de construirlo. Lucas capítulo 28, versículo 30. Lucas capítulo 28, versículo 30. Es un pasaje que también hemos visto antes. Perdón, Lucas 14, 28 al 30. Lucas 14, 28 al 30. Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así es con nuestra vida espiritual también, así es con nuestra vida con Cristo. Si con nuestras cosas materiales nosotros no escatimamos nada, porque ahí van a vivir nuestros hijos, ahí vamos a vivir nosotros, no queremos que se nos caiga el segundo piso encima, no queremos que cuando viene el viento se caiga la casa física, ¿cuánto más con nuestra vida espiritual? ¿Cuánto más con eso? Debemos movernos. ¿Saben? Pasó algo muy curioso. Bueno, hoy en día ya no es tan curioso, cada vez se va haciendo cada vez más normal, de que tu celular escucha todo lo que tú hablas y te manda publicidad y te manda cosas con lo que tú has hablado, ¿no? Una cosa es con lo que tú buscas, ya entiendes que bueno, pero otra cosa es con lo que tú hablas. Yo estaba conversando con Claudia sobre el mensaje para tener claridad, conversaba con mi papá y de repente el internet descubrió que iba a hablar sobre este tema, iba a predicar sobre los cimientos y me empezó a mandar videos. Y me llegó, dentro de todos, me llegó uno exactamente con el mismo pasaje de Lucas. Y uno de estos era de estos pseudo predicadores, ¿no? Estos predicadores que dicen cada cosa, que usan verdades, porque usan este texto de Lucas, pero para decir lo que ellos quieran decir, o lo que la gente quiere escuchar, porque saben muy bien llegar a la gente. Y uno aplicó este pasaje diciendo que había una señora que había tocado fondo en su vida. Había tocado fondo. Y él le dijo: ¿Y qué viste? ¿Qué viste? Y ella decía: ¿pero por qué? ¿Pero qué viste? Y ella no sabía por qué. ¿Y saben por qué le preguntaba eso? Porque en el fondo tú ves a Jesús. Cuando llegas al fondo, a lo más profundo de tu vida, ahí está Jesús. Y yo decía: oye, pero este pasaje no está diciendo que cuando tú tocas fondo en tu vida, cuando pasas por todas esas pruebas, encuentras a Jesús. Jesús está siempre con nosotros. No tienes que tocar fondo. Cuando tocas fondo es que te das cuenta que ya no tienes nada, entonces lo único que te queda es ver a Jesús. Pero no quiere decir que Jesús estaba enterrado ahí y que cuando recién llegas hasta allá abajo recién te das cuenta que está ahí. Y es un poco ridículo. Y termina diciendo su sermón como que ¡aleluya! Y toda la gente ¡aleluya! Y todo, sí. Increíble. ¿No? ¡Qué absurdo!
El que oye todo su discurso y lo hace, porque Jesús claramente está diciendo, el que oye mis palabras y lo hace, es el que ha construido sobre él. Es el que ha construido sobre esa roca. Claramente tú sabes quién es tu cimiento. Tú no tienes que llegar abajo para darte cuenta que Jesús estaba ahí. En tu vida tú construyes sobre él. No es como, oye, ¿qué le puse abajo? No me acuerdo qué le puse abajo. Tú sabes sobre quién has construido. No está diciendo que cuando hagas lo que tú quieras en tu vida, cuando tomes las decisiones que tú quieras en tu vida, cuando no construyas sobre él, lo vas a encontrar. Eso no está diciendo Jesús. Todo lo contrario. Cuando tú construyas sobre él, cuando no construyas sobre él, te vas a derrumbar y grande va a ser tu ruina. No vas a decir, oh, aleluya. Grande va a ser tu ruina. Cuando llegues, toques fondo, grande va a ser tu ruina si Jesús no es tu base. ¿Me dejo entender? Exacto, ¿no? La imagen esta. Es ese que construye arriba y abajo está Jesús. Y ahora, el que construyó en la mano izquierda, él sabía que había roca abajo. Él no va cavando diciendo, no sé qué encontraré, no sé qué encontraré. Él cava sabiendo que Jesús está ahí abajo y la roca está ahí abajo y pone su fundamento sobre eso. El problema es que la gente busca mensajes baratos. O ni siquiera que los busca, simplemente le aparecen estos mensajes, como a mí. Y como hemos perdido la sensibilidad de oír la voz, lo creemos. Porque suena bonito. Si yo no estoy constantemente ejercitando lo que Jesús me dice a mí directamente, yo le creo a lo que me diga cualquiera. Porque ya saben imitar una voz, pero no es mi verdadero pastor. Y el problema es que también ya queremos que todo sea fácil. Este mensaje que dice este pseudopastor no implica que tú hagas nada. Es como que, bueno, te va a revolcar la vida, vas a tocar fondo y de repente encontraste a Jesús y ya está. Qué fácil, ¿no? No está diciéndote que sigas, que te esfuerces, que profundices en la palabra. No queremos esos mensajes que nos digan que tenemos que esforzarnos. Y no conocemos la voz de nuestro pastor. Nosotros como sus ovejas oímos su voz. Y en ese momento, por cuestión de tiempo, solo por cuestión de tiempo, voy a mencionar los últimos 5 versículos de este Sermón del Monte, los pasajes de este Sermón del Monte que Jesús nos dio. Son solo 5 instrucciones para llegar a esa roca donde pondremos los cimientos. Los últimos 5 son juzgar a los demás. No nos está diciendo que juzguemos a los demás. Todos conocemos qué quiere decir este versículo, este pasaje. Él nos dice, ¿por qué miras la paja de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? Wow. ¿Quién quiere escuchar eso en su vida? ¿Quién quiere escuchar que te digan, oye, no juzgues a los demás? Así como juzgas, así también te van a juzgar. La oración y la regla de oro. ¿Quién conoce la regla de oro? Haz a los demás como quieres que hagan contigo. ¡Qué difícil, pues! Eso no es fácil, hacer a los demás como yo quiero que me hagan conmigo. Mucho menos si es mi enemigo, ¿no? La puerta estrecha y angosto el camino, ¿no? O sea, Jesús no nos está diciendo que el camino para seguirlo a Él es ancho y fácil. No, es angosto. Todos los otros caminos llevan a la ruina, pero solamente el camino angosto y la puerta estrecha es el verdadero lugar donde encontraremos esos cimientos sólidos. Por sus frutos los conoceréis. También lo conocemos, ¿no? El árbol que no da frutos será quemado, ¿no? Nunca os conocí, ese es duro. Cuando Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, apartados de mí, hacedores de maldad? Yo nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Dígame si todas estas cosas que estamos viendo no requieren un esfuerzo, un sacrificio, lágrimas. Todas estas cosas requieren que creamos en que estamos colocando nuestra fe, nuestras vidas en un lugar donde no se moverán. Si nosotros realmente queremos tener estos cimientos
fuertes en esa roca, tenemos que vivir según lo que Él nos está diciendo. No juzgando a los demás, amando a nuestro prójimo, haciendo a los demás como quisiéramos que hagan con nosotros, dando frutos. Hay otras 17 instrucciones más. Instrucciones dadas directamente de la voz del Señor Jesús. Y eso yo le decía a Claudia cuando preparaba el mensaje. No te las voy a decir más, pero léelas, le decía ella. Ahora que vas en el tren al trabajo, léelas, no pierdas el tiempo. ¿Por qué vas a esperar y decir, ya, en algún momento las voy a leer? ¿Por qué no leerlas hoy? Yo les pregunto, ¿piensan leerlas hoy? ¿O no vamos a tener tiempo y ganas? ¿O pensamos que ya las sabemos de memoria? Yo ya las sé bien en mi vida y yo las aplico todos los días de mi vida. A mí me pasa mucho cuando compro cosas nuevas. Yo ya quiero usarlas al momento, ya quiero que estén listas. Y rápidamente me apresuro a armarlas, así. Yo sé que hay un libro de instrucciones, pero a mí, yo digo, ya intuitivamente sé cómo se va a hacer, ¿no? Y empiezo, la bicicleta nueva, armarla, y después no me sale nada. Y me faltan tuercas, o me sobran. Y digo, esto no puede ser así. Algo malo he hecho. Y tengo que, después de haber perdido 3-4 horas tratando de armarlo por mi cuenta, tengo que ir al librito y me molesto conmigo mismo y digo, ¿por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué siempre cometo el mismo error de no sentarme y pasarme 5 minutos, 30 minutos leyendo el librito y después aplicando lo que tengo que hacer? ¿Se imaginan todo el tiempo que le tomó al que inventó eso hacer ese librito? Le costó tiempo para que yo lo deseche y diga, yo sé cómo lo voy a hacer. Lo peor es que después lo tengo que desarmar y ya me logré ciertas cosas, ¿no? Ya lo me logré. Cuando me llega la nueva mica o el nuevo protector de pantalla del celular, es como que ya lo quiero poner rápido y no pongo todos las telitas que te dan para el sticker y el alcohol y todo eso. No, yo lo pongo de frente y de repente una piedrita en el medio. No. Tengo que sacarlo, volverlo a pegar y ya, ustedes ven mi celular, tiene rayas por todas partes. Por no hacer las cosas como se deben hacer, con calma, leyendo y hacerlo. Exacto. Entonces, eso mismo, apliquémoslo a nuestra vida espiritual. No sigamos dando pasos, no sigamos construyendo si no sabemos bien qué cimiento hemos puesto. Yo creo que estamos ya en una nueva fase, ¿no? Muchos de nosotros estamos ya edificando, ya estamos hacia arriba y sabemos quién es nuestra base, sabemos sobre quién está nuestra vida, en qué roca está. Pero si nunca has leído estos pasajes, si nunca has visto este sermón, yo diría que lo hagas hoy mismo. Porque por eso la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcamos nuestros corazones, no digamos, porque Daniel lo dice, ¿lo tengo que leer? ¿No? Pero si yo ya lo leí, ¿por qué lo voy a leer? ¿Por qué? No endurezcamos nuestros corazones. Nuestro pastor nos está llamando. Acudamos a su voz. Dios quiere que vivamos realmente afirmados en Él. No se trata de que empecemos a edificar en una base débil, porque créame, se va a caer. Jesús no está diciendo, puede ser que no se caiga. Está diciendo, el que construye sobre la arena se va a caer y grande va a ser su ruina. Él siempre nos va a llevar en los campos verdes. Él es un buen pastor. Él va a llevarnos como pastor a los mejores campos, a ese pastito verdecito, delicioso. Pero es necesario que nosotros nos movamos y comamos y nos alimentemos. Si tú te quedas en un solo lugar comiendo de ese lugar, pues después empiezas a comer tierra y te desnutres, ¿no? Tienes que moverte, tienes que avanzar en el campo que Dios te ha dado. Como dice el texto de Lucas,
Debemos cavar. El que cavó, ¿no? Vamos a regresar. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Pero ¿saben qué? Mientras estemos cavando, vamos a encontrar muchas dificultades. Y esas dificultades van a tocar nuestra carne, van a tocar nuestros nervios. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Dios nos está diciendo, tú eres la sal, ¿no? Haz a otros como quieres que hagan contigo. Ama a tus enemigos. La justicia de Dios. Está un poquito así. La justicia. Hay cosas que tú dices, hablan, hay textos que hablan sobre la ansiedad, sobre cosas así. Y tú dices, esto es un poco duro, ¿no? Ya no quiero seguir más abajo porque esto creo que ya no lo voy a poder hacer. Y hay algunos motivos que yo he encontrado que pueden ocasionar que dejemos de cavar, que dejemos de profundizar. Hay gente que simplemente no cava porque no oye la voz de Jesús, no oye la voz de Dios. Entonces, al no oír la voz de Dios que te dice que tienes que cavar, tú crees que está bien construir tu casa en la tierra. Después están las personas que oímos la voz de nuestro pastor, oímos la voz de Jesús, pero no lo seguimos y no obedecemos. ¿Por qué? Por ejemplo, esas pueden ser personas que vienen un domingo a la iglesia y se llenan de emoción. Sí, gloria a Dios, y aman a Dios, yo amo a Dios, sí, pero no quieren aprender más de Él, no quieren escudriñar la palabra. Estas personas simplemente están construyendo ahí nada más. Creen que es una casa segura, pero no. O de repente están pasando por un momento de rebeldía, ¿no? No, en este momento no quiero saber nada de Dios. Sí, en un tiempo iba a la iglesia, pero en este momento no me interesa. O también hay personas que están escuchando a falsos maestros, que se dejan llevar por lo que otras personas puedan decir y no oyen la voz de Dios, entonces no cavan, no saben dónde cavar. También pasa, una razón por la que no vamos más profundo y no hemos puesto nuestros cimientos en la roca, es porque nos hemos cansado de reconstruirla tantas veces. Nos hemos cansado de que sí, nos creemos que estamos fuertes, vamos bien, y de repente viene la tormenta, vienen las dificultades, y ¡bum!, nos destruye todo, y decimos, Señor, ¿pero por qué? Y de nuevo construyes, y dices, ya, una vez más. Y de nuevo construiste, porque crees que viniendo todos los domingos, viniendo a la iglesia todos los domingos, esa es una forma de poner buenos cimientos. O escuchar una prédica por internet, esa es una forma de poner buenos cimientos y se te destruye. Construyes, se te destruye. Entonces te cansaste de reconstruirla cientos de veces, entonces ya no quieres cavar más. Hemos creído que nuestro método para construir una casa es mejor que el de Dios. Nuestra voz es más fuerte que la de Él, ¿no? En vez de oír la voz de Dios, oímos nuestra voz, que te dice, pero no necesitas aprender verdades fundamentales. No. Además estás cansado. Además, ya lo has escuchado alguna vez, eso ya está grabado en tu mente, ya está, ya no necesitas más. No necesitas pedirle perdón a esa persona. Ya, Dios sabe que tú lo has perdonado en tu corazón. Ya, no necesitas perdonar. No, esa deuda ya se olvidaron, ya no lo hagas. Perdemos eso, ¿verdad? Nuestra carne nos dice que ya hemos cavado lo suficiente. Decimos, no, yo ya estoy firme, nada me mueve. Ya conoces todo sobre Dios, ¿verdad? Ya te conoces la Biblia, ya conocemos la Biblia de atrás hacia adelante. Entonces ya nada me mueve. La gracia de Dios y su misericordia es tan buena con nosotros que Dios nos da las herramientas necesarias para cavar y poner esos cimientos. ¿Cuáles son esas herramientas? Si mi cimiento, si las bases de mi casa es mi dinero, es mi belleza, mi fuerza de este momento,
si son mis hijos, si es mi esposa, si son mis líderes de la iglesia. Yo les digo, no nos sorprendamos cuando tu casa se caiga y estés arruinado. ¿Se dan cuenta que si estamos poniendo nuestra base sobre esas cosas, somos como esta gente que le dice, Señor, Señor, y creemos que estamos firmes en esa roca, pero solamente estamos viendo esa imagen de la casita sobre esa piedra, y no estamos viendo que deberíamos haber estado en lo profundo y ahí agarrarnos de esa roca? Nos van a venir pruebas, nos van a venir tempestades en la vida. Eso nos advierte la Biblia siempre. Yo me imagino, ahora acá en Suiza es muy diferente en Perú. En Perú hay frío, bueno, Lima, voy a decir Lima. En Lima hay frío y mucho calor. No te vienen tormentas eléctricas, no te viene nieve, no te vienen fuertes vientos, quizás te vienen huaicos en la zona. Huaicos son deslizamientos de tierra con agua. Hay quizás eso, pero no hay muchas otras cosas como acá en Suiza, que tú tienes que preparar tu casa para la nieve. Tienes que preparar tu casa para el frío, para los vientos. La semana pasada hubo unos vientos fuertísimos. No podemos construir una casa acá en Suiza sin pensar en el invierno. No puedo construir una casa en África sin pensar en el calor. Debemos ser conscientes como cristianos, que tenemos que construir una casa sabiendo las tempestades y las pruebas que nos van a venir. ¿Somos conscientes de eso? Cuando yo construyo mi casa, cuando yo voy a buscar esa roca, es porque sé que me van a venir pruebas que solamente con la ayuda de Dios voy a poder soportar. Lo asombroso es que esas herramientas para poder construir una casa segura, para llegar a esa roca, nos han sido provistas por Dios. Y todos los recursos para cavar. Dios nos ha dado tractores de última generación. Nos ha dado esas excavadoras impresionantes. Nos ha dado palas también. Nos ha dado un montón de herramientas para poder cavar. ¿Y saben qué? Todas estas herramientas son gratis. Son gratuitas. Yo no creo que ninguna iglesia sana, con una doctrina sana, te cobre por oír la palabra. Aquí nadie entra y le dice, vas a oír a Daniel, el sermón de Daniel, ya pagas 200 francos. Bueno, fuera, ¿no? Nadie cobra, porque estas son herramientas que Dios nos ha dado. El primero es su espíritu. Él nos mueve. Es nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra herramienta topográfica para saber dónde debemos cavar. ¿No? Yo no conozco mucho de topografía, pero hay herramientas que detectan dónde hay quizás algo de gas, que tú cavas y explotas todo, ¿no? O hay tubos, cables. El Espíritu Santo nos guía y nos lleva dónde debemos cavar, dónde debemos poner dónde está la roca. Nos lleva a dónde está la roca. Su palabra es como nuestro mapa topográfico, nuestro plano. Nuestro manual de instrucciones es nuestra excavadora también. Con la palabra podemos ir a lo profundo y entender lo que Jesús quiere para nosotros. La oración son como esos walkie-talkies o la comunicación que usan los obreros, ¿no? Oye, ya, cuidado, todavía no sueltes el techo, ¿no? Que se te cae encima. Y recibimos instrucciones directamente del Padre, de Dios. Si no oramos, no nos estamos comunicando con Él. Es como que el obrero nunca hable con el ingeniero, entonces él hace lo que quiere. El ingeniero es el que sabe dónde se tiene que empezar y así, y le dice a los obreros, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y ellos en orden hacen todo. Esa es la oración también para nosotros. Señor, estoy por tomar esta decisión. ¿Lo hago o no lo hago? O simplemente la tomamos a la ligera. Y la iglesia también. La iglesia es un lugar donde vemos que no somos las únicas personas que estamos cavando, que no somos las únicas personas que estamos profundizando. Es un lugar donde vemos personas que ya tienen su cimiento puesto en esa roca. Entonces yo veo y digo, yo quiero esa casa también. Yo veo que es verdad cuando veo a personas
que en la iglesia tienen un testimonio tan fuerte, una vida dedicada al Señor, yo digo, es verdad su palabra. He visto que han pasado por pruebas tan duras y siguen alabando a Dios y siguen glorificando su nombre. Y no tocan fondo. No tocan fondo porque cuando la palabra de Dios dice que no vas a tener ruina. O sea, los que han construido sobre ese cimiento, no es que sus cimientos se van a derrumbar, los cimientos ya no se van a mover. Están ahí firmes. Cuando hemos logrado cimentar nuestras vidas en el Señor, podemos estar confiados en que en la tempestad no habrá algo que nos derrumbe hasta los cimientos. Nunca van a derrumbar los cimientos que han sido construidos sobre esa roca. Si no, Jesús nos está mintiendo. Si hemos construido sobre esa roca, nunca vamos a ser derrumbados hasta los cimientos. Podemos perder, sí, algunos pisitos. Es verdad. Porque nuestra casa se ha ido construyendo. Dios no nos está diciendo que nos vamos a quedar en los cimientos. Dios nos dice que Él va a edificar una casa sobre nosotros. Y Él va a ser el que edifique junto con nosotros. No puedes mantenerte todo el tiempo en cimientos. No puedes pasarte toda tu vida cavando. Tú ya tienes que saber en quién has confiado. Y tienes que saber que tu base está firme y empiezas a construir. Y de repente tu casa ya llega a tener 5 pisos y viene una tormenta y se cayó un piso. Se cayó un piso. Pero tú estás seguro que la base se va a mantener. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y ya voy terminando. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Entonces, cuando yo veo esto es parte de mis cimientos, yo lo creo. Entonces viene la tormenta, vienen las dificultades, me mueve, sí, pero no temo. Yo, Señor, se puede caer ese piso, pero mi casa se va a mantener firme porque está sobre ti. Amén. Y así debemos vivir como cristianos. El Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo versículo, qué lindo pasaje de la Biblia. Pero eso solamente se hace real en nuestras vidas si sabemos que nuestro cimiento es Jesús. Si no, esta palabra es nada, no significa nada. Para terminar, estamos oyendo y obedeciendo, eso es un buen indicador. Si estamos oyendo la voz de Dios y estamos obedeciendo, eso es un buen indicador que tenemos buenos cimientos. Amén. Que tenemos buenos cimientos. ¿Cómo lo vamos a saber? Por los frutos, ¿no? Por nuestros frutos. Si estamos dando frutos, si dentro de todos los problemas, dentro de todas nuestras dificultades, alabamos y damos gloria a Dios, es que tenemos buenos cimientos. Estamos oyendo, pero no estamos siguiendo, eso quiere decir que Cristo no se está cimentando en nuestras vidas. Cristo no es ese cimiento para nuestras vidas. Y en cualquier momento nuestra casa se va a derrumbar. Va a pasar. Si nuestra fe es tumbada fácilmente, si todo el tiempo tiene que venir el hermano de la iglesia a convencerme de que Jesús me ama, si todo el tiempo tiene que venir el pastor o me tiene que llamar a decirme, oye, mira, ya, siempre lo mismo, tenemos que preocuparnos y decir, ok, ya, no estoy confiando en Jesús. Mi cimiento está puesto en el pastor, en mis hermanos que me ayudan, pero cuando ellos no estén, cuando ya nadie me diga, me va a llevar la tormenta. Pero si nosotros sabemos en quién confiamos, conocemos en quién creemos, estamos seguros que el Señor está edificando una casa segura para nosotros. Amén. Y cuánto más cuando tenemos familia, en asegurarnos
de que sea Dios el que esté edificando esa casa, para nuestros hijos, para nuestros nietos. No sabemos cuándo puede venir una tempestad, no lo sabemos, bueno fuera, pero sabemos que va a venir en algún momento. Pero no tengamos miedo porque sabemos en quién confiamos. Y que pase lo que pase, nada va a mover nuestra casa. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, gracias. Gracias porque ¿en quién más podríamos depositar nuestras vidas? ¿En quién más podríamos confiar, Señor? Padre, te ruego que si en mi vida hay cosas que me dan más seguridad que tu palabra, si en mi vida hay cosas que me dan más seguridad que estar afirmado sobre ti, tú quites todo eso, Padre. Padre, te pido que me des todos los recursos y de tu palabra para poder soportar todas las pruebas. Ten misericordia de cada uno de nosotros, que tu palabra siempre hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.